Entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y estoy en comunicación con Jorge Romero, que es coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido Jorge? Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues antes que nada decirte, Jorge, que estamos muy al pendiente como sociedad de la insaculación y después designación de los consejeros electorales que sustituyan a los salientes, porque lo que no queremos, Jorge, yo creo que tú me entenderás mejor que nadie porque estás dentro de toda esta problemática política. No queremos un caballo de Troya del presidente de la República, y pues tú sabes muy bien a lo que me refiero, y Sí. quisiera de ti, ¿cómo podemos hacer para evitar que esto suceda? Mira, decirte primero, Pedro, que nosotros estamos absolutamente atentos, absolutamente al tanto de cómo se está desarrollando el proceso. Desde un principio lo hemos estado para, como tú bien dices, la renovación de 4 espacios en el INE, incluida su presidencia, que es pues, evidentemente hipertrascendental. Te diré que hasta el día de hoy, Pedro, o sea, digo, siendo, como dijera un amigo mío, siendo 20 para las 8 del viernes 24 de marzo, al día de hoy, nosotros sentimos que las cosas van evolucionando hacia bien. ¿A qué me refiero por hacia bien? Uno, hacia que se pueda generar un acuerdo, porque como tú sabes, Pedro, para escoger consejeros se ocupan 2/3 partes. Entonces, 2/3 partes que no tiene el oficialismo, son los temas en los que se tiene que sentar a dialogar con los que pensamos distinto. Pues siempre cuando se ocupan las 2/3 partes, Pedro, pues ellos son más amables, ¿no? Digo, pues evidentemente. Me refiero por bien a que se está sintiendo la construcción de un acuerdo, pero sobre todo me refiero por bien que las personas que han ido evolucionando en el proceso, que han ido pasando todas las pruebas, empezamos con 900 personas, ya van 92, en una gran mayoría, y por gran mayoría me refiero a más del 60%, 65%, son personas, para que se entienda, Pedro, que no traen ninguna camiseta de ningún club de fútbol. Así de simple. Que es, por cierto, lo que a nosotros más nos interesa. A nosotros, PAN, pues no vamos a salir con la vulgaridad, Pedro, de decir que lo que nos interesa es que quede alguien que le vaya al Cruz Azul. Pues eso es una vulgaridad, es exactamente lo que queremos evitarnos con los de enfrente. Yo la analogía boba, si tú quieres, pero que uso es, nosotros queremos encontrar como a los profesores de matemáticas que teníamos en la secundaria. Les podías caer bien, les podías caer mal, pero lo que te sacaste en un examen, eso es lo que te pone de calificación. Punto. O sea, nosotros queremos personas que lo que haya sido, que haya querido votar la gente en este país, sea lo que se respete. Punto. Entonces, hasta ahorita nosotros consideramos que son perfiles de mujeres y de hombres con seriedad, que han estado en un ámbito académico, insisto, una mayoría, Pedro, mayoría, no estoy diciendo que todos. Pero entonces nosotros confiamos. O sea, nosotros ya estaríamos más en alerta, Pedro, si viéramos que el 65% son porristas. No sé si me explico. Gracias a Dios es al revés. El 65% es de gente que consideramos neutral y por lo tanto, hasta ahorita, las cosas van en orden. Pero por supuesto también te lo digo. Si resulta que el otro 30%, el que consideramos, pues sí, cargado hacia algún lado, si resulta que ese es el que se va imponiendo en las quintetas, pues bueno, es evidente, Pedro, que nosotros como oposición, pues qué palabra te digo, no, nos vamos a volver locos, esa es la palabra. Si se atreven a no cumplir con un criterio de imparcialidad y de capacidad técnica, bueno, pues no lo voy a anticipar por aquí, pero eso es algo que ni la oposición ni la sociedad estaríamos dispuestos a permitir. Eso lo podemos tener por seguro, Jorge, y yo también estoy seguro que la sociedad está muy al pendiente de todo esto y que en su momento cualquier cosa que pudiera resultar irregular estaríamos por denunciarlo. Por otra parte, te quiero presentar, tienes 2 iniciativas por ahí pendientes. Una
sobre un seguro de gastos mayores y otra sobre un plan de seguridad. ¿Me puedes comentar brevemente acerca de estas dos iniciativas de Sí, las que claro. estaremos también al pendiente? Claro que sí, Pedro, muchas gracias. Mira, ambas muy importantes. La primera es reformar la ley de seguros médicos. Esta es una ley, primero que va dirigida a un sector importantísimo, Pedro, que es el de la clase media incluso baja, que yo, como lo decía en tribuna, uno de sus principales gastos, si no es que su principal gasto, Pedro, es hacerse de un contrato de seguros médicos, un gasto de seguros médicos mayores. ¿Por qué? Pues porque es ver por lo más importante, que son sus seres queridos y su salud y su integridad. Son muchísimas personas las que tienen este contrato y que lo pagan por muchísimos años. Nada más que nosotros ya detectamos varios abusos, no en todos los casos de las aseguradoras, pero sí en algunos. El primero es, Pedro, que después de que llevas años con un seguro y lamentablemente surge algún padecimiento o alguna enfermedad, luego en la renovación de ese mismo seguro al año siguiente, te quitan de la cobertura precisamente esa enfermedad o padecimiento, que nosotros consideramos que eso es una burla, es un fraude. Pues para eso contrataste un seguro, por si surgía un padecimiento o una enfermedad. Entonces, eso es lo primero que estamos prohibiendo en la ley. Y segundo, hay casos, Pedro, en donde personas, parejas, que incluso ya alcanzaron la tercera edad, llevan años, llevan décadas pagando su seguro. En muchísimos casos ni siquiera lo usaron, Pedro, ni siquiera lo usaron. Pero después de muchísimos años de pagarlo, llega un punto en el que ya es impagable la póliza. Y esa es, a nuestro juicio, la sutil manera que usan las aseguradoras para que ya no lo tengas, para que ya no tengas cobertura. Entonces nosotros también estamos proponiendo en esta ley que en un plazo, a nuestro juicio razonable, que son 20 años, Pedro, en el año 20 se congele el precio de tu póliza. Y sí sigas pagándola, pero con un precio ya congelado. Y solo puede aumentarse según la inflación. Y nosotros creemos que esto es un plazo, insisto, más que razonable. Si tú empezaste a pagar tu seguro a los 20 años, pues a los 40 años ya no puede aumentar tu póliza y tienes una efectiva cobertura. Mira, la gran ventaja de esta iniciativa, Pedro, es que la firmamos todos los coordinadores parlamentarios. O sea, no es solamente del PAN, la hicimos nosotros, la propuse yo, pero la firmó Morena, PRI, PAN, PRD, PT, Verde, MC, así es que esto muy probablemente sí se va a convertir en ley, querido Pedro. No van a ser nada más buenos deseos, sino que, primero Dios, sí se va a convertir en ley, beneficiando a casi 15 millones de familias. Fíjate, perdón que te haga yo esta observación de carácter personal. Por favor. En mi familia tengo una nieta de 13 años que tenía un seguro familiar y se le presentó hace 2 años una diabetes tipo 1. No hay quien nos la asegure. Nadie. O sea, una niña de 13 años con diabetes tipo 1, nadie la asegura en ningún lado. ¿Y ya estaba asegurada, Pedro? Ya estaba asegurada. Bueno, ok, eso ya sería cuando esta ley se convierta en ley, eso ya va a ser ilegal por parte de esa aseguradora. Porque es un absoluto abuso, Pedro. O sea, la gente hace una gran inversión para tener un seguro de gastos médicos no barato, para precisamente este tipo de casos, para que luego te salgan con que si ya te dio esa enfermedad, te lo quiten de la cobertura. Pues claro. Es una burla, es un fraude. Casi debiera de ser un delito. Y eso, primero Dios, ya va a ser ilegal. Por otra parte, sobre el plan de seguridad, Jorge, ¿qué nos dices? Sí, mira, yo ahí también lo presentamos ayer en rueda de prensa, en la tribuna. Nosotros lo que decimos como PAN, Pedro, estamos conscientes que estamos viviendo una crisis de seguridad terrible, aunque este gobierno lo niegue, porque este gobierno lo niega todo. Si por este gobierno fuera, negarían hasta la salida diaria del sol. Pero estamos viviendo en una crisis de seguridad. Ellos que se daban tanto a los números, pues en todos los números, en los que quieras, Pedro, ellos ya rebasaron a los últimos 2 sexenios juntos en todos los números. Y por cierto, son cifras de ellos. Pero nosotros, con el enfoque del PAN, Pedro, también ayer lo dijimos, estamos conscientes que ser oposición, pues por supuesto significa criticar, pero eres una oposición incompleta o eres una oposición medio chafa si solamente criticas y no propones nada. Entonces lo que nosotros ayer hicimos fue proponerle a la mayoría un paquete de reformas en materia de seguridad
para aliviar precisamente estos números. Allá ellos, si la quieren considerar o no, allá ellos. Pero que en pocas palabras, son muchísimas cosas, mi querido Pedro, pero a grandes rasgos te diría que es reformar tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la Ley Orgánica del Gobierno, la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la que existe contra la delincuencia organizada, en fin, en donde en pocas palabras lo que buscamos es, en términos de combatir el crimen por un lado y en términos de prevenir el delito por el otro. Lo que hace por la parte de combatir al crimen organizado es el hiperfortalecimiento de las policías civiles, porque nuestro enfoque es el no militarizar la seguridad pública. Uno, dándoles seguridad social a los policías, Pedro, aunque suene a chiste, aunque suene como a no lo puedo creer, no sé si sepas que las y los policías en este país no tienen seguridad social, no tienen un régimen jurídico de seguridad social. Se lo estamos dotando, estamos igualando sus derechos laborales del 123, estamos creando una universidad del policía, un centro nacional de desarrollo, muchos requisitos para tener carrera policial. Estamos buscando que los procedimientos penales sean más ágiles, prácticamente que se digitalicen todos los juicios, por lo menos en lo penal, mi querido Pedro, que se pueda denunciar virtualmente, que se puedan generar audiencias también virtualmente, en fin, agilizar los procedimientos penales para agilizar la impunidad, por así decirlo, para agilizar el impedir la impunidad. Estamos buscando que incluso existan los jurados populares, como en otros países, que no sea solamente un juez el que sea susceptible de corromperse, el que decida sobre la responsabilidad penal, sino que empiecen a ser jurados populares con personas. Entre muchas otras cosas, una fiscalía especializada en contra de delitos cibernéticos para niños, para niñas, para adolescentes, creaciones de corporaciones especializadas en contra de la delincuencia organizada, agilizar la extinción de dominio para debilitar a la delincuencia organizada, entre muchas otras cosas, mi querido Pedro, que ya iremos presentando de una por una, y que nosotros, pues, insisto, estamos presentando con el afán de decirle a este gobierno y a este país que en el PAN, por supuesto que sabemos criticar, pero a la par de proponer. Está en manos del oficialismo el querer ponerle atención a lo que proponemos los demás, o como siempre echarlo al archivo. Pues vamos a ver. Como siempre, temas que resultan fundamentales, acuciantes en este momento, a estas alturas del sexenio. Jorge Romero, estaremos como siempre muy al pendiente de ello y te agradezco muchísimo tu presencia aquí en este público y ante este programa. Gracias y buenos días, Jorge. Al contrario, Pedro, buenos días a ti y buenos días a todo tu auditorio. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.